Muy bien, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco de la geografía, que es parte de las ciencias, y es un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a entender y comprender cómo se ha desarrollado el proceso de los climas en el Perú. Es importantísimo entender, comprender un tema que hoy en día está siendo una problemática para muchos de nosotros, pues pensamos que el clima que tenemos solo se da en Lima, en la capital, y en las provincias es muy distinto. Y eso es una controversia que hasta el día de hoy muchas personas de edades pues un poco, podríamos decir, ya mayores, todavía conllevan este tipo de conocimiento empírico, pero realmente desde el punto científico, desde la perspectiva científica, ¿será cierto eso? Entonces vamos a verlo el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar un poco sobre este tema y vamos a ver las causas de las estaciones. ¿Cómo se desarrollan las estaciones aquí en el Perú? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cuál es la dinámica que se tiene en torno a las estaciones? Entonces, tomemos en cuenta que en el Perú y en cualquier parte del mundo tenemos cuatro estaciones. Muchas de ellas son opuestas, van a ser. ¿Por qué? Por causa del hemisferio. Tenemos el hemisferio norte, el hemisferio sur, entonces todas estas características que se tienen de las estaciones van a ser distintas o también conocidas de manera opuesta. ¿Qué son las estaciones? Tenemos que entender que son las temporadas del año donde encontraremos cambios. Estos cambios se van a dar de acuerdo a la cantidad de luces del día, la temperatura, la humedad, por ejemplo, también las precipitaciones, la que muchas veces nosotros le hemos llamado lluvia. Esto lo podemos ver en una primavera, en un verano, en un otoño, en un invierno. Hoy en día, que estamos en el mes de julio, ¿qué característica o qué estación, podríamos decir, tenemos hoy? A ver, coméntenme. ¿Qué tipo de estación tenemos el día de hoy? ¿Alguien sabe? Invierno. Muy bien, hoy día Invierno, tenemos, profesor. exacto, hoy día tenemos la estación del invierno. Como te dije, en el hemisferio norte y sur son opuestos. Si aquí en el hemisferio sur es invierno, entonces en el hemisferio norte, ¿qué tipo de estación tenemos? Verano. Exacto, hoy Verano. día tenemos la estación verano, por ejemplo, en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Asia, son pues estaciones que se encuentran en el verano. África, Oceanía y América del Sur se encuentra en la estación del invierno. Hay que tomar en cuenta ello porque de acuerdo a la ubicación geográfica del Perú, esto va a ser muy importante, no es posible presenciar o muchas veces percibir la estación de la primavera y el otoño. Aquí, por ejemplo, es muy difícil disculpen, percibir la estación de una forma muy marcada de la primavera o del otoño. En otras partes del mundo sí se ha hecho y se puede ver, pero aquí es muy difícil. ¿Cuáles son las causas de las estaciones? Las causas de las estaciones se va a dar a través del movimiento de traslación de la Tierra. Tenemos que entender que la Tierra no está así directamente, sino se encuentra de forma, este, un eje de inclinación, tiene una inclinación y esa inclinación tiene un eje. Entonces tú vas a darte cuenta aquí, y esto es interesante para que tú puedas ver, tenemos el famoso solsticio, es en septiembre, el solsticio del 21 de diciembre. El 21 de diciembre, si tú te das cuenta, está mucho más cerca el sol, pero cuando es el solsticio del 21 de junio, el sol está más lejos.
Entonces, ¿eso qué cosa quiere significar, profe? Cuando está más lejos el sol, estamos en invierno. Y si el sol está más cerca, esto quiere decir que es verano. Entonces, nosotros vemos el solsticio, ¿no? Del 21 de junio, el solsticio de septiembre, el solsticio del 21 de diciembre, y tenemos un equinoccio, que es el 21 de marzo. ¿Qué es un equinoccio? Esto pues se lleva a cabo producto del famoso otoño. Entonces, el otoño es parte de este proceso. Entonces, tenemos que ver cuáles son las características de las estaciones en la costa, en los Andes y en la selva. Entonces, las estaciones se van a dar de forma distintas, pero eso no significa, como muchas veces a nosotros, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nos han dicho, entonces si estamos ahora en julio, en Lima es invierno y en provincia es verano. ¿Eso es verdadero o falso? Te hago esta pregunta, ¿es verdadero o falso eso? Pueden responder por audio, no tengo ningún problema. A ver qué dice Ronaldinho, que justo acá me está escribiendo. Si tienes la oportunidad de poder hablarnos, sería muy interesante. Pero ya desde ya agradezco tu respuesta. A ver, ¿será cierto que cuando es verano aquí, en provincia es invierno? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿es cierto eso? Falso. Es falso, totalmente falso. Porque en todo el hemisferio sur es invierno cuando es invierno y cuando es verano, verano. Mira, te comento. Esto está totalmente interesante para que tú puedas verlo. Vamos a un momentito, si no vamos a ponerlo acá. No se preocupen. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Ya, para que lo tengamos Profesor, una pregunta. ¿Hay un Sí, lugar donde dígame. te siempre el sol? ¿Cómo? Hay un lugar donde siempre da el sol. Esto se da en Noruega, ¿no? Si tú te vas a Noruega, en los países, hay justo un país que es Noruega y una región donde el sol a la medianoche se oculta a la 1 de la mañana a la misma hora regresa. Por ejemplo, ahí todo el día es. O si no, podemos irnos a los países de Rusia. En Rusia se habla del efecto del sol de medianoche. Son las 12 de la noche y hace sol, porque están mucho más cercas al polo. Eso sería en ese caso. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de una característica que se tiene en las estaciones, el verano. El verano austral o sur, ¿no? Se desarrolla del 22 de diciembre al 21 de marzo. Todos nosotros conocemos el verano, disfrutamos. Hay mayor cantidad de horas de luz solar, por eso desde las 5 de la mañana sale el sol. Poca horas de oscuridad, mayor temperatura del ambiente, hace mucho calor en el verano, lo incremento de los ríos, ¿por qué? Porque hay mayor precipitaciones en la zona de la sierra, mal llamada sierra, que es los Andes, que esto llega a través de los ríos. En la costa norte, como tú sabrás, hay mayor precipitación. El verano llega a un alrededor de 30 grados. En la costa sur no se desarrollan lluvias, pero de vez en cuando hay los famosos chubascos. Profe, ¿qué son los chubascos? Los chubascos son lluvias de un momento a otro y se van. Así como llegaron rápidamente, esas lluvias se van. A eso nosotros lo conocemos como chubascos. Son precipitaciones de manera imprevistas y así también se van. Son rápidas. Eso solamente se da en la costa. ¿Ya? En la sierra, ¿cómo se manifiesta el verano? O en los Andes. Hay lluvias intensas todos los días, generalmente por la tarde, y la temperatura es de unos 22 grados como máximo y en la noche puede bajar a 9 grados.
y producto de estas lluvias se producen los famosos deslizamientos, o también mal llamados huaicos, que su nombre verdadero son las famosas lloviznas. En la selva, el verano se manifiesta de la siguiente manera: lluvias intensas, aún más todos los días aquí, todos los días, y hay una temperatura de 38 grados Celsius, ¿no? Como máximo. Y también se producen los deslizamientos. Hay un problema. La gente popularmente piensa, ah, ya, profe, como es invierno, no debe llover. Entonces, porque es verano y está lloviendo, entonces es invierno. Y no es así, sino que en cada región se va a caracterizar su estación de acuerdo a su altitud, a su latitud y sobre todo el contexto geográfico. Eso es muy importante que nosotros podamos conocer. Ahora nos vamos al otoño. El otoño pues se desarrolla entre el 22 de marzo hasta el 21 de junio, que hace poco fue, ¿no? Igual cantidad de horas, todavía el sol se mantiene, ya no es 5, 5:30, 6 de la mañana. Se desarrolla un ambiente más fresco. En la costa comienzan a reducir las precipitaciones norte, el ambiente un poco más fresco. En la costa sur, el ambiente se vuelve más fresco todavía. Pero en la zona de los Andes, las lluvias y las temperaturas empiezan a reducirse. Pero en la selva, las lluvias intensas y altas se van a dar por el tema de la ubicación geográfica. Entonces, todavía continúa el otoño. Cuando llega el invierno, que se desarrolla aquí en el hemisferio sur, es entre el 22 de junio hasta el 22 de septiembre, ya por si acaso. Menor cantidad de horas de luz solar, por ejemplo, hoy día a qué hora amaneces, a qué hora se esclarece, un aproximado de las 6 de la mañana, ni 6 de la mañana, porque 6 de la mañana todavía sigue oscuro, 6:30, entonces las horas van cambiando, van variando. Hay mayor oscuridad, menor temperatura en el ambiente, reducción del río. Entonces, en la costa norte hay totalmente ausencia de precipitaciones. Pero en la costa sur tiene una característica que se da en Lima hacia el sur. Hay las famosas garúas, las neblinas, y la temperatura puede bajar a unos 11 grados. Hoy en día estamos acá en Lima, 13 a 14 grados. En la zona de los Andes, las precipitaciones van a ser escasas aquí. Mira cómo es lo diferente, ¿ah? La temperatura puede rodear entre los 19 grados, como también en la noche a -grados, -2 grados. Y como el frío es tan intenso, se producen las famosas heladas, ¿no? Por si acaso, que es netamente de los Andes. En la selva, te comento que las lluvias van a ser muy intensas por su zona muy tropical, entonces el invierno es muy difícil. Se desarrolla acá el famoso friaje, ¿no? Como tú puedes ver, ¿no? Los vientos huracanados y entre otras cosas, pues. Ahora nos vamos a la primavera. La primavera pues se da entre el 23 de septiembre hasta el 21 de diciembre. Igual cantidad de horas, son parejitas, ¿no? Se oscurece un poco más temprano, ya no es como antes, ¿no? Entonces tenemos iguales horas de día, iguales horas de noche. En la costa norte, las primeras precipitaciones empiezan allá, como entramos en calor, las primeras precipitaciones, un ambiente un poco más fresco. En la costa sur se desaparecen las famosas garúas, no hay garúas, ¿no? Una gran cantidad, solamente las garúas, esas garúas tan chiquitas, tan pequeñas estas gotas, se desarrollan en el invierno. En la zona de los Andes, aquí recién empieza a presentarse las lluvias. Hay una variación entre el día y la noche, se reduce, y en la selva también las lluvias van a ser intensas, debido a su alta
temperatura y ubicación geográfica. Entonces, esto nos hace entender algo que es interesantísimo, que tú tienes que conocer. ¿Qué cosa es, profe? Ahora vamos a hablar sobre la relación del clima y sus actividades económicas, cómo se desarrollan, de qué forma se desarrollan y de qué manera vamos a entender, comprender esta situación que es tan importante para nosotros. Miren, justo aquí, dentro de las actividades económicas, nosotros encontramos en la costa el incremento del caudal de los ríos. ¿Debido a qué? Debido a las lluvias de verano. Esto pues va a favorecer a la agricultura, la zona costera va a ayudarse bastante, va a haber un incremento de caudal en los ríos. Por ejemplo, nuestro río Rímac es un río, valgan verdades, que tiene una característica especial, específica. ¿Por qué? Porque es un río irregular. ¿Y qué es irregular, profe? Esto significa que dicho río solamente en temporadas de verano aumenta su caudal producto de las precipitaciones. Tenemos, por ejemplo, las famosas represas que van a hacer una construcción para poder retener el agua, mayor potencia en las famosas hidroeléctricas. Acuérdate que toda la energía eléctrica es producto del agua. En la zona de los Andes van a aparecer productos como la papa, que valgan verdades, la papa tiene 3.500 variedades, y esto va a ser sorprendente, te comento. ¿Por qué? Ya que tenemos una mixtura aquí en el Perú. Tenemos la cebada de diciembre, que se va a dar de diciembre a marzo, cosechas en el mes de mayo. No te olvides que las cosechas en la zona de los Andes es en el mes de mayo, y trigo entre los meses de junio y julio. Se recomienda hacer turismo, justo, esto es importante, durante el invierno, ya que se reducen las lluvias. Entonces, es muy importante ahora que estamos en julio, en el invierno, julio, agosto, ir a esta zona. ¿Por qué? Porque se puede hacer turismo, se puede caminar libremente. Por ejemplo, si tú te vas en el mes de noviembre, eh, o diciembre o enero, que a veces muchos salen de vacaciones, les va a ser muy difícil porque las precipitaciones son muchos, son mayores. Entonces hay que tener cuidado con ello. En la zona de la selva, las lluvias siempre van a ser constantes, ojo, van a ser constantes, pero esta constancia va a permitir el desarrollo de una agricultura permanente, ¿no? En toda, casi toda la selva. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder entender el propósito, sobre todo, de aquellas características que nosotros justo estábamos comentando al respecto. Entonces, la zona de la costa, los Andes y la selva van a ser importantísimos para desarrollar este tipo de actividades. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto? Y les escuchamos. No, profesor, ningún. Muy bien. Pueden dejar también sus Bueno, comentarios. para Sí, mí está claro. muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar, quiera en este caso, mm, tiene algún inconveniente, puede participar? Ojo, eso es importantísimo, que ustedes participen, puedan dar su punto de vista, qué les pareció, de qué manera podemos nosotros encontrar este tipo de actividades. Que valgan verdades, es importantísima para nosotros, ojo, es importantísima. Muy bien, ¿alguien más? Ya, muy bien. Entonces, tomando en cuenta su apreciación de ustedes, para poder